Existen lugares que parecen haber caído fuera del tiempo, extraños en su propio paisaje, como un sueño que ha tomado forma a plena luz del día. Aquí, en lo alto del antiguo y constante curso del Danubio, se alza un lugar así. Un templo que uno esperaría ver en las costas de Grecia, no aquí, en el corazón de Baviera. Esto es el Valhalla. En los próximos 13 minutos, nos embarcaremos en un viaje. No es solo un vuelo por el aire, sino un viaje a través del tiempo. No nos limitaremos a mirar la fachada de este monumento, aprenderemos a leerla. Exploraremos la visión de un rey, el genio de un arquitecto y el alma de una época. Acompáñenos mientras nuestro dron se acerca a este enigma de piedra y desvela su historia, una historia de guerra y paz, de despertar nacional y del poder inmortal del arte. Para entender esta estructura, debemos retroceder a principios del siglo XIX. Fue una época de fragmentación para las tierras alemanas. Los ejércitos de Napoleón habían barrido Europa, destruyendo viejos órdenes y creando nuevas dependencias. El Sacro Imperio Romano Germánico se había derrumbado. Muchos estados alemanes estaban encadenados a Francia en la Confederación del Rin. Fue una era de humillación. En medio de esta impotencia política, un joven concibió una idea audaz. El príncipe heredero de Baviera, Luis, más tarde rey Luis I. Era un ardiente patriota, pero también un apasionado amante de las artes. Reconoció que una nación no consiste solo en territorios y ejércitos, sino en una cultura común, un idioma común y héroes comunes. Ya en 1807, a la edad de 20 años, decidió crear un lugar dedicado a este patrimonio común. Un salón de la fama, no solo para los bávaros, no solo para los prusianos, sino para todas las personalidades destacadas de lengua alemana. Este fue un concepto revolucionario. Incluía a austriacos, suizos, holandeses, todos aquellos conectados por el idioma y la cultura alemana. El Valhalla debía convertirse en una patria espiritual de mármol, un símbolo de unidad mucho antes de que existiera un Estado-nación alemán. La vision de Louis avait besoin d'un architecte capable de la traduire en réalité. Il le trouva en la personne de Léo von Clance, son architecte de cour et âme sœur artistique. Clance et Louis partageaient une profonde vénération pour l'Antiquité grecque. Pourquoi un temple grec? Parce que la Grèce classique était considérée comme le berceau de l'art, de la science et de la démocratie en Europe. En choisissant le néoclassicisme, Louis voulait tracer une ligne directe de l'épanouissement intellectuel d'Athènes à l'esprit naissant des Allemands. Le modèle indubitable était le temple le plus parfait de l'Antiquité, le Parthénon sur l'Acropole. Clance étudia ses proportions méticuleusement. Le Walhalla est une copie presque exacte dans ses dimensions extérieures. 52 colonnes massives et cannelées de style dorique soutiennent l'entablement. Elles dégagent un calme et une dignité inébranlables. La construction elle-même, qui débuta en 1130, fut un chef-d'œuvre de logistique et de technique pour son époque. Le marbre pour le revêtement extérieur venait de Carrare en Italie, tandis que le calcaire pour le noyau et les escaliers provenaient des carrières voisines de Quellem. Les blocs de plusieurs tonnes devaient être transportés par bateau sur le Danube, puis hissés sur la pente abrupte. Pendant plus d'une décennie, des centaines d'artisans, de tailleurs de pierre et d'artistes travaillèrent sur ce grand projet national. Le 18 octobre 1842, jour anniversaire de la bataille des Nations à Leipzig, le Walhalla fut inauguré solennellement.
Cada detalle de esta estructura nos habla. El viaje comienza al pie del imponente basamento. 358 escalones ascienden desde la orilla del río. No es un camino fácil. Es un ascenso ceremonial que eleva al visitante de la vida cotidiana y lo prepara para la solemnidad del lugar. Mientras nuestro dron se cierne al nivel de la columnata, observamos los frontones, los gabletes triangulares sobre la entrada. Son las obras escultóricas más impresionantes del exterior. El frontón sur, que domina el Danubio, representa la batalla del bosque de Teutoburgo en el año 9 después de Cristo. Aquí vemos a Arminio, el jefe de los queruscos, llevando a las tribus germánicas a la victoria sobre las legiones romanas. Es el mito fundacional de la independencia y la fortaleza alemana. En el lado norte, de cara a la tierra, esta historia encuentra su contraparte moderna. Este frontón representa el renacimiento de Germania tras las guerras de liberación contra Napoleón, simbolizado por la fundación de la Confederación Germánica en 1815. Los estados alemanes se dan la mano aquí, unidos bajo la protección de la figura central de Germania. Es el mensaje de Luis en piedra, de la unidad antigua en la batalla a la unidad moderna en la paz. Y mientras nos deslizamos suavemente por el costado del edificio, reconocemos el friso circundante, que corre justo debajo del techo. En innumerables relieves, narra la historia primitiva y temprana de los pueblos germánicos, desde la mitología hasta las primeras tribus. Todo el exterior es un singular libro de historia hecho de mármol. Pero, ¿por qué el nombre Valhalla? Proviene de la mitología nórdica. En la Edda, el Valhalla es el salón de Odín, a donde las valquirias llevan a los guerreros caídos más gloriosos, los Einherjar. Luis I adoptó deliberadamente este mito pagano, pero lo reinterpretó y transformó para sus propios fines. Su Valhalla no debía ser un salón para guerreros, sino para los gigantes de la mente. Para poetas, compositores, científicos, artistas y gobernantes sabios. Creó una versión humanista, una versión ilustrada del mito. La fama ya no se ganaría únicamente en el campo de batalla, sino en la sala de conciertos, el estudio del artista y el despacho. Y su ubicación en este preciso lugar no es una coincidencia. El Danubio no es un río cualquiera. Es un río del destino europeo. Celtas, romanos, tribus germánicas, todos viajaron por sus orillas. Conecta el oeste y el este, sirviendo tanto de ruta comercial como de frontera. Al erigir su Salón de la Fama aquí, en uno de los puntos más prominentes sobre el río, Luis lo situó en el gran contexto de la historia europea. Debía ser un faro, visible desde lejos para los viajeros de esta antigua ruta cultural. Entonces, ¿qué es el Valhalla hoy? Su misión política original, la de impulsar la unificación de Alemania, se cumplió con la fundación del imperio en 1871. Ya no es un llamamiento político. Se ha convertido en otra cosa. Es una obra de arte impresionante, una obra maestra del neoclasicismo. Es un documento histórico que nos habla de los sueños y aspiraciones del siglo XIX. Y es un lugar de contemplación que nos invita a reflexionar sobre la fugacidad del individuo y la permanencia de las grandes ideas. Mientras el sol se pone lentamente, bañando el mármol en una luz cálida, nos despedimos de este sueño de piedra. Un monumento que plantea preguntas e inspira asombro. Un guardián atemporal sobre el río del tiempo.